Hola, buenos días. Soy Víctor Pineros y me toca hacer el trabajo sobre el barroco. El siguiente vídeo lo estructuraré de la siguiente manera: en una pequeña introducción del barroco, posteriormente hablaremos de la arquitectura, la escultura y la pintura, para acabar sobre los dos últimos vídeos que tratan sobre la tecnología, entre comillas, utilizada para pintar los cuadros en el barroco. Para acabar, expondré algunas fotos de un libro de historia de arte que tengo sobre el barroco. Bueno, para empezar, el barroco es una ruptura con el periodo antiguo, con el clasicismo. Esto lo podemos ver con una exageración y expresión artística. Da mucha importancia al arte escénico. Se quita esa zona de todo perfecto, el hombre perfecto que había en el Renacimiento. Ahora es un arte escénico y teatral. Lo que parece es, de nuevo, volvemos a ver cómo Italia es la cuna del barroco, es el líder de esto. Dos hechos muy importantes van a marcar el barroco para que se pueda expandir no solo por Italia, sino por el resto de Europa. Primero, la ruptura de la cristiandad entre cristianos y protestantes, y por otro el uso de predominio de monarquías absolutas, con lo cual vamos a encontrar en todas las obras tanto una propaganda religiosa de los dos bandos, cristianos y protestantes, como una propaganda política. ¿Esto qué va a conseguir? Va a conseguir que esta propaganda y por lo tanto este arte se expanda por toda Europa y no solo se quede centrado en Italia. Bueno, empezaremos con la arquitectura. La arquitectura del barroco destaca por una concepción unitaria, mucho más grande. La arquitectura se ve como un escenario donde el espectador está dentro. Hay mucha exageración decorativa y prima por encima de todo el valor propagandístico. Podemos destacar las grandes cúpulas y las plantas centralizadas, en consecuencia con el arte clásico antiguo. La arquitectura, vemos que es una arquitectura móvil, ya no son paredes rectas, sino que son convexas, con distintos focos de luz y puntos de luz que hagan la arquitectura a la vista del espectador móvil, como algo de teatro. Si tuviésemos que destacar a alguien dentro de Italia, destacaríamos, por decir, para mí el creador, no el creador, pero que digamos que medio Roma ha participado él, Bernini y Borromini. En Francia podemos destacar como la obra cumbre el Palacio de Versalles. En Alemania es una precursora del antiguo rococó alemán y encontramos la iglesia de San Carlos de Viena. Y en Inglaterra hacemos referencia al neopaladionismo inglés con la máxima expresión de la Catedral Católica de San Pablo. Una vez hablado de la arquitectura, pasaremos a hablar de la escultura barroca. La escultura barroca se determina en tres vertientes, sobre todo. Francia, con una vertiente mucho más clásica. España, donde se da más al imaginismo icónico de las imágenes. Italia, con Bernini, que es el origen de todo. Esta escultura destaca porque no hay equilibrio para nada, es mucha dinamidad, movimiento, mucha expresión de todas las figuras. El espectador forma parte de la obra. La obra está enclavada, digamos, en un espacio, y ese espacio hace que tú puedas entender esa obra. Si la sacas de ese espacio, la obra ya pierde sentido. Es decir, arquitectura y escultura van juntas. Tú creas una escultura para un sitio determinado, le das su forma, su expresión, su toque, pero esa obra tiene sentido dentro de esa arquitectura, dentro de esa iglesia, de lo que hayas construido. Si la sacas de ahí, ya pierde mucho sentido de lo que encontramos. Por eso se puede decir que la arquitectura se pone al servicio de la escultura. Hay una fuerza gestual inmensa. Vemos como ya hay mucha expresión, una expresión de dolor, de sentimiento. Todo esto lo podemos ver en Bernini, y para mí la obra cumbre, el éxtasis de Santa Teresa, donde luego enseñaré la foto. Vemos una virgen totalmente real, cómo está con un orgasmo con Dios, y cómo con la escultura poco a poco crea todo. Para mí, sin duda, la escultura barroca es quizá de todo el periodo barroco lo que más me llame la atención, por esa expresividad que crea en las figuras, que no es nada fácil. Pasamos de algo sin movimiento, algo clásico, algo perfecto, como podía ser el David de Miguel Ángel, a una escultura ya donde
hay sentimientos, te puedes ver identificado con todo lo que sucede. No es solo, vale, está el David de Miguel Ángel, perfecto, hombre perfecto, proporciones perfectas, vale, pero yo no soy así. En cambio, con la escultura barroca, puedes ver una escultura y decir, entiendo lo que estás sintiendo ahora mismo porque yo lo he sentido. Yo he llegado a sentir ese éxtasis en mi comunión con Dios, por ejemplo. Son pequeños conceptos que cambian, que en mi opinión hacen de la escultura que sea, para mí, a mi opinión, impresionante. Y luego lo último que quería destacar sería la pintura. La pintura en Italia destaca Caravaggio. Otros pintores importantísimos de la época barroca son Rubens y Rembrandt en Holanda, Rivera, Zurbarán, Murillo y sobre todo Velázquez en España y los hermanos Lemaitre en Francia. Se van a tratar sobre todo varios temas. Un tenebrismo, donde encontramos violentos contrastes de luz que hacen luz y sombra que combinan los pintores a través de, como veremos después, distintas técnicas, pero que hacen que el cuadro tenga diferentes focos de luz, diferentes puntos. Un naturalismo, que tiene sobre todo en España, donde hay imágenes religiosas, pero no imágenes religiosas como antiguamente con el Papa en una iglesia grande y todo, no, sino son imágenes religiosas representadas dentro de un ambiente mundano, digamos, un ambiente conocido por el pintor, cotidiano, es decir, pinta una virgen y la puede pintar dentro de su casa. Es un naturalismo. Y luego sobre todo se caracteriza todo esto por el predominio del color. Hay una riqueza cromática jamás vista, numerosos colores. Colores que, por ejemplo, en las Meninas de Velázquez podemos encontrar como hay una mezcla de colores que no sabría decirte cómo se hace, y son pinceladas sueltas. Ya no es un trazo, no se me va la mano, un trazo fino y derecho, no, son a lo mejor pinceladas sueltas que van cobrando forma en un todo, y todo eso es una mezcla de color que le hace el arte cromático. Está claro que si hablamos de la pintura barroca no podemos olvidar de España, del siglo de oro, el siglo de oro de los pintores españoles, donde destacamos distintos temas como podrían ser los religiosos, la mitología, los retratos, los bodegones. Todo esto viene determinado con las técnicas que acabamos de nombrar, unas más dedicadas al tenebrismo, otros más al naturalismo. Con lo cual vemos cómo hay distintos autores de distintas características, escuelas de Holanda, Francia, España, Italia, y por lo tanto los cuadros son distintos unos de otros. No es lo mismo un cuadro de Rubens que a lo mejor un cuadro de Velázquez. La temática, la técnica es distinta, pero todos forman parte del barroco. Y luego a principios del siglo XVIII se empieza a utilizar los paisajes urbanos, conocido como vedutas, que tienen su esplendor en Italia, a manos de Canaletto. Bueno, esto sería una idea más o menos de todo el arte barroco. Ahora me gustaría ahondar un poco más el segundo y el tercer vídeo que he visto, que habla sobre las estrategias o, digamos, la tecnología que tenían para utilizar los colores. Yo sigo pensando que eran unos eruditos, porque a mí ahora mismo, antes de conocer estos vídeos, yo decía, es imposible que puedan pintar estos cuadros tan perfectos, pintarlos de una manera que es que dices, es que ¿cómo lo ha podido hacer? ¿Cómo ha podido hacer esa perspectiva? Esos colores, todo. Entonces, a través del vídeo he conocido cómo utilizaban lentes, en principal Caravaggio, la visión óptica. Vimos en clase, como antes había hablado, la visión en cuadrícula, de yo pongo una cuadrícula para pintar, pongo la cuadrícula otro objeto y solo un punto por donde veo el objeto, con lo cual ya tengo que decir, centro el foco solo en una cuadrícula. Eso que ahora mismo nos parece, digamos, sencillo, pero que no es sencillo, porque tú solo tienes que tener un punto de vista, no puedes tener los dos ojos, porque ya verías dos cuadrículas, sino centrar tu ojo en un punto de vista. Hace siglo, o sea, en el barroco, e incluso antes del barroco, me parece, o sea, era una cosa espectacular.
digamos que todo viene a través del cuadro de Marido y Mujeres, pintado de Lorenzo Rocco, pintado en 1545. Como vemos una imagen desenfocada que la podemos ver no en las imágenes, sino en el mantel, y cómo se hace un estudio de física. Un físico hace un estudio y ve cómo el punto de luz cambia y el mantel no es simétrico una zona a la otra, sino que como ha cambiado el punto de luz, quiere decir que hay otra perspectiva y está desenfocado. Es decir, utilizaban técnicas que para el tiempo en el que estaban a mí me parecía y me siguen pareciendo espectaculares, porque claro, ahora lo vemos todo muy fácil con la fotografía, pero como se ha comentado en el vídeo, antes no había fotografía. La fotografía en sí era lo que pintaban los pintores, y pasamos de cuadros totalmente planos a cuadros en perspectiva, cuadros desenfocados, cuadros con distintos focos de luz. Claro, es lo que dicen en el vídeo, no es que todos los pintores empezaron a pintar mejor, no. Tiene toda una explicación y es una explicación científica, que empiezan a utilizar lentes, espejos como el de maquillaje, lupas, la cámara oscura, que como hemos visto es el reflejo invertido de la caja, y cómo van aumentando o disminuyendo el foco, la cámara clara con el prisma de vidrio, es decir, encontramos unas siluetas totalmente perfectas, que son reales y que tienen la parcialidad. Me ha resultado muy curioso, aunque luego lo que le pregunta a Eduard Punset sobre la historia de la Mona Lisa y cómo Leonardo intenta fundir su propio retrato dentro de la Mona Lisa, aunque como la contestación que le hacen no es científicamente probado. Y no solo que esto viene del barroco, sino que se descubre que esto ya en el 1420 ya encontrábamos esto, y sobre todo se empieza a ver en el siglo XVI cómo ya distintos autores, o sea, distintos pintores utilizan esta tecnología, digamos, para conseguir esos cuadros. O sea, me parece, no sé, muy avanzado para la época en la que estaban. Utilizar lentes. ¿Cómo se le ocurre a alguien utilizar una lente? Y luego, muy curioso, claro, todas las imágenes son invertidas. Yo veo un cuadro y no me paro a pensar en por qué todo el mundo era zurdo. Pero tiene su explicación de por qué todo el mundo era zurdo. Como nos explican, es a través de el cambio de lente a ejecutar a una lente sola dentro de la cámara oscura, lo que hace es invertir totalmente la imagen. No lo tienes en espejo, sino la inviertes. Es decir, lo que levantas con la derecha, tú lo estás viendo boca abajo, levantado con la izquierda. Por eso todo el mundo es zurdo. No puede ser que todo el mundo fuese zurdo, sino que es que todo el mundo empieza a utilizar esa técnica. Y luego, como poco a poco lo van corrigiendo con un espejo plano para ya conseguir que cambie la lente y pase a forma de espejo. O sea, son técnicas que tú las utilizas y las ves ahora y son impresionantes. O sea, yo ahora mismo sería incapaz de realizar esas técnicas. Sí que he probado en mi casa y me ha resultado curioso la técnica del espejo. He cogido el espejo de mi madre y en la ventana lo he puesto a medio metro, como dicen, y sale representado lo que hay por fuera. Y queda muy claro en el vídeo cómo tomas, a la hora de hacer retratos, cómo vas tomando las marcas precisas para que el modelo también pueda descansar. Es decir, crean distintas escenas de cine, como dicen en el vídeo. O sea, ya no es llego, te pones y te pinto sin más. No, todo tiene un proceso científico, es decir, son descubrimientos científicos que hacen los pintores, porque los pintores hace unos siglos eran los que describían la realidad. No había fotos, no había televisión, no había internet, no había nada. Tú te tenías que fiar del pintor. Está muy bien el ejemplo que ponen de si yo me quiero casar con una princesa, tengo que mandar al pintor y fiarme de lo que pinte el pintor. No había fotos, no hay nada. Entonces pasamos, claro, de un cuadro a lo mejor precioso, pero liso en sí, con una técnica perfecta, a cuadros ya científicos. Es decir, el arte no deja de ser ciencia, y cómo utilizan las lentes, los distintos espejos cóncavos, las cuadrillas, las cámaras oscuras, y vemos que no solo lo utilizan en Italia, sino en Gante, en Brujas, son
ciudades que alimentan estas técnicas, como por ejemplo podemos destacar el altar de Gante, donde vemos cómo algunas figuras están cerca y las del final están lejos. Es decir, ya yo no pinto y pinto todo igual, sino pinto en función a unas proporciones, a unas dimensiones. A mí me parece esto una cosa espectacular en la pintura. Sí es verdad que, como me he dicho antes, me quedo en este caso en el barroco con la escultura, porque la escultura me parece que la expresividad que se da y el sentimiento que dotan los escultores a la escultura barroca es una cosa espectacular, pero la pintura me parece un hecho impresionante relacionar pintura con ciencia y cómo tiene todo una base científica y sobre todo que ahora es muy fácil verlo. Ahora tienes programas, como han dicho, programas de ordenador donde bajas el candelabro, le giras y ya tienes una perspectiva, pero es que en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII no había eso. O sea, eran espejos, eran lentes, eran cajas, eran cosas que fabricaba el propio hombre para poder ver esa perspectiva. Son cosas que te pones a analizarlo y ole por ellos. O sea, yo sería incapaz de hacerlo y sobre todo de pensarlo. Cómo cambia de un siglo para otro, del cuadro liso al cuadro en perspectiva, al cuadro con distintas técnicas. Claro, ahora también caemos en la problemática que plantea. ¿A dónde nos dirigimos con el arte? Porque ahora tenemos fotos en 3D, está llegando el 4D, televisiones panorámicas, televisiones en curva, es decir, los pintores se tienen que ir, digamos, inventando, innovando nuevas técnicas. Y claro, llegamos al problema de la falsificación. Y cómo, por ejemplo, utilizan desde rayos ultravioletas, infrarrojos, técnicas químicas, distintos focos de luz, para conocer si un cuadro es auténtico o no es auténtico. O sea, hay imitaciones tan buenas que incluso recomiendan que hay donde se venden los cuadros, subastas. Hay subastas donde se venden réplicas y la gente paga por réplicas, porque ahora mismo ya conocemos las técnicas que la utilizaban y ahora, digamos, es más sencillo copiar esas técnicas, pero igualmente hay réplicas espectaculares. O sea, es un fraude, pero a la vez es un fraude artístico, porque determinar una réplica, claro, si yo copio un cuadro, pues está claro que va a ser muy, muy fácil de ver que no es real, pero que tengan que utilizar estas determinadas técnicas, me parece que las copias son copias muy verdaderas. Y estamos llegando a una época en el arte que ahora, claro, ¿qué tiene que hacer el artista, el pintor? Digamos que el ojo humano ya se está acostumbrado al 3D, al 4D, a la perspectiva, distintos focos de luz. Yo creo que el artista tiene que dar un pasito más. Se tiene que seguir reinventando, porque si no, es lo que decían, ahora con una cámara tú puedes conseguir cosas y ponerte donde estabas. Antes no. Pero sí me parece destacar el barroco, que bueno, aunque comentan no es en el barroco, sino antes, el cambio en la pintura esa. Está claro que de la pintura me quedaría con esto, con este avance científico-tecnológico, porque era tecnología para su época. De la escultura está claro que me quedo con la expresión en sí que demuestran todas las obras. Y de la arquitectura, esa concepción, esa grandiosidad, que lo conciben como yo construyo para que el espectador lo vea en movimiento, ya no es todo curvo, ya no es todo recto, ya tenemos curvo. Y ahora, para acabar, voy a enseñar algunas imágenes representativas del arte barroco, que bueno, encontramos en este libro de Historia Universal del Arte Barroco y Rococó. Entonces, quería destacar primero, dentro de la arquitectura, pues una de las cosas que a mí me gusta, no comentamos tanto en clase, y ya, Germán, como sabes, que bueno, estuve viviendo en Roma, yo soy un enamorado de la Fontana de Trevi. A mí me parece una cosa espectacular, una de las cosas más bonitas de Roma. Y como curiosidad, aquí muestro la imagen de la fontana. Aquí encontramos la fontana.
y más abajo también la Fontana. Como curiosidad, decir que la Fontana, que Bernini, en vez de construir todas las ventanas, la ventana, según la miras de la derecha, no la construye porque tiene un sueño de que una noche su hija se tira por esa ventana. Entonces se despierta en mitad de la noche y dice que no quiere construirla. Entonces la ventana, según la miras de la derecha arriba, está pintada. Aunque parece que está construida, está pintada. Y todo es por un sueño que tiene Bernini. Luego, si hablamos de fuentes barrocas, no podemos olvidar las fuentes de Piazza Navona y la fuente de los 4 ríos. Que, si me permites un momento... A ver... La he visto antes, que también es impresionante la escultura de las fuentes, de cómo están representados los 4 grandes ríos, y luego las cúpulas. Aquí vemos también arte barroco en estas fotos. Todo esto es Italia. Podemos encontrar también una perspectiva, a ver, que lo tenía señalado, pero se me ha ido. A ver. Bueno, hemos hablado de Italia, pero en España también encontramos la fachada de Obradoiro, como podemos encontrar aquí. No se ve muy bien, pero bueno. También del estilo barroco. O sea, no solo es Italia, en España estamos hablando del siglo de oro, considerado para muchos. España, Cantabria, Aragón. A ver qué pasamos. Vamos siguiendo. La obra de Legó. A ver, ¿qué quiero? Aquí está. Para mí, lo principal del barroco y de las mejores obras de Bernini junto con la Fontana di Trevi, el Éxtasis de Santa Teresa. Aquí podemos verlo. Y aquí. Yo que he visto esta obra en directo, es alucinante. Está en la iglesia de Santa María de la Victoria, que es una iglesia... Es grande, pero no es tan grande comparado como otras. Y llegas y ves la escultura esta y te quedas alucinando. O sea, es una sensación de escalofrío por el cuerpo, de verlo, la perfección. Y es lo que comentaba antes, tú sientes ese éxtasis de la Virgen. O sea, te puedes llegar a ver identificado con ello. Lo que consigue Bernini ahí es impresionante. A modo también de anécdota, me resulta curioso que Bernini está enterrado en una iglesia, en un escaloncito que pasas a la derecha, creo que era en Santa María la Mayor, al final, a la derecha de la iglesia, tiene un escaloncito que viene grabado que debajo está la tumba de Bernini. Luego seguimos hablando de... Aquí, lo que no encontraba antes. Piazza Navona, las esculturas de Piazza Navona de las fuentes. Como vemos son esculturas totalmente expresivas, con movimiento. Aquí y aquí. La fuente de los 4 ríos que hemos comentado. Y para acabar enseñaremos imágenes de la pintura. Que de la pintura en España está claro que tenemos que nombrar este cuadro. De Velázquez, Las Meninas. Aquí está. Un cuadro que rompe totalmente con lo que se venía haciendo, por lo que hhemos comentado de la perspectiva, pero no solo ese. Tenemos La Redención de Breda, Las Hilanderas, cuadros muy famosos de Velázquez. Es decir, contamos con unos pintores en este siglo espectaculares. Aquí vemos los 2 cuadros comentados anteriormente. Y las pinceladas que hablábamos antes ya no son pinceladas finas, sino son pinceladas sueltas, pero que uniéndolas forman una riqueza de color y de textura, de color y cromático.